Ya solo quedan 4 semanas de cara a la postemporada y parece que los caminos se están esclareciendo, el panorama de la postemporada empieza a tomar claridad. De esto y más de lo que nos ha dejado la semana 14 de la NFL estaremos hablando el día de hoy. Yo soy Gonzalo García, conmigo está Master Rogan. Esto es Nación Fútbol, comenzamos. Pues ya empezando con el programa de hoy, vamos a hablar de nuestra primera sección, que es Hit or Miss, donde justamente Gonzalo me va a hacer como que una aseveración, donde va a decir algo que pueda ser un hit o un miss, y ya yo le voy a ir diciendo si creo que va a ser una o la otra. Así que si quieres vamos pasando a la primera de estas pues preguntas que me vas a hacer. El pasado domingo por la noche, básicamente los Texans pusieron el último clavo en el ataúd de la temporada 2025 de Kansas. Aunque matemáticamente todavía tienen posibilidades, Está muy pero complicado. viendo el panorama y agregando el triunfo que tuvieron los Chargers, la cuestión en el comodín está muy lejana realmente, y la división ni se diga para ellos. El punto aquí es que el resultado de esta temporada, a la postre, cuando se esté analizando, va a ser una mancha en el legado de Patrick Mahomes. Porque sabemos que él no está no los vamos a estar comparando al final con estos grandes, con los mejores, más bien, va a estar, él no está persiguiendo estar a la altura de los de su generación. Él está persiguiendo el legado de una persona, Tom Brady, seamos Sí, él está en la conversación del mejor de todos los tiempos. Tom Brady, y ya tiene la desventaja llegar del Super Bowl, que perdió directamente con él, y Tom Brady nunca se perdió ir a una postemporada, salvo el año que estuvo con lesión. Yo creo que este es un miss. Creo que sí, Brady se llegó a meter en muchos de estos años a la postemporada, pero evidentemente también hubo un periodo de tiempo donde veías que los Patriotas, por más que seguían ahí, no competían al mismo nivel y no pudieron llegar al Super Bowl por un buen periodo de tiempo. Después de esta temporada, cuando fue la temporada casi perfecta, les costó mucho trabajo poder volver al Super Bowl. Fueron varios años que sí, uno fue lo de la lesión, pero aparte de eso, pues tuvieron varios años que simplemente entraban a los playoffs y no lograban dar ese paso. Y mucho de eso era justamente que el equipo necesitaba reconstruir, necesitaba poder cambiar un poco, y este proceso que a final de cuentas el equipo se fue haciendo viejo, tenían que hacer cambios y fueron haciéndolos hasta que eventualmente se pudo reestructurar el equipo, se tuvo un equipo otra vez muy completo y fue cuando pudieron volver a llegar al Super Bowl. Creo que es una situación que estamos viendo, que este equipo de Kansas es lo que está pasando, y yo no creo personalmente que sea una mancha para Mahomes, porque a pesar de que sí no ha sido el mejor año para Kansas, él viendo los números, esto ha sido una de sus mejores temporadas en los últimos años. Vaya, o sea, sí, el partido de esta semana, por ejemplo, tuvo el que tiró las intercepciones y que tal vez no tuvo el mejor juego que digamos, pero en general en la temporada él se ha visto mejor que los últimos 2 años, incluso que el último Super Bowl que ganaron. Él la verdad es que no estaba jugando a mucho lo que él estaba haciendo, era más la defensa que tenía, el juego terrestre que estaba funcionando muy bien, y que todo eso de la mano iba haciendo que este equipo se viera de buena manera. Aquí yo creo que esa temporada no creo que estén llegando no por él. Siento que sí ha hecho algunos errores, pero también, ¿cuántas veces solo en este partido no le tiraron de las manos buenos pases a sus receptores? Vaya, una de las intercepciones le pegan las manos a Travis Kelce, la rebota para arriba y se la termina regalando a Shair, al corner. Entonces, ¿qué tanto puedo echarle la culpa aquí y decir es que es una mancha en el legado de Mahomes? ¿Cuál no ha tenido una mala temporada? Así que sí, yo creo que no va por ahí. Sí es tal vez una mancha en lo que pueda hacer Kansas como equipo, pero él no específicamente. Yo creo que lo sucedido el domingo por la noche, más allá de ser el clavo en el ataúd de esta temporada, también creo que es el clavo en el ataúd de esta dinastía. Ya lo mencionabas tú, lo que pasó con los Patriotas, pero creo, si ves, Chris Jones ya no es joven, Travis Kelce ya no es joven. Aquí el reto que va a tener, y no es Mahomes, no es Andy, bueno, Andy Reid un poco, pero más bien la gerencia
extraerle y armarle con lo mismo que pasó con los Patriotas, o sea, ese core que tenían con grandes en la defensa, como tenían a Teddy Bruschi, tenían a este que está Mike Bravel, vaya. Bravel estaba ahí, el que estaba en NBC junto con Tony Dungy para los Sunday Nights. Sí, que tenían a Vince Wilfork, que tenían... No, pero el que no digo es él, jugaba de safety. Sí, pero, o sea, que tenía ese core de jugadores, que tenía Wes Welker, que tenía el tándem todavía ahí de el inicio de Gronk, creo que le tocó todavía en la parte final. No le tocó nada a él de eso. Pues, luego vino este espacio y llegaron los Edelman, llegaron los Gronk, llegaron esta segunda camada también del lado defensivo, de la defensa, con Hightower, con jugadores importantes que hicieron un segundo run increíble con esos otros 3 Super Bowls. Y es a lo que voy. Esta dinastía en su capítulo 1 puede que sea el único capítulo, o sea, porque lo que hicieron los Patriotas es muy complicado. A lo mejor incluso le va a tocar a Mahomes intentar esto con otro head coach, porque no sabemos cuánto tiempo más. Andy Reid es de los entrenadores más viejos de la NFL. El único más viejo que el Pete Carroll en este momento, así que... Entonces pues no sabemos qué tanto realmente va a estar ahí para estar ahí con Mahomes hasta... Ya la cuestión es quién tomaría el lugar, porque ponle que español lo pudieras decir, pero ahí ya... No, o sea, a lo que voy es que hay muchas cuestiones que tienen todavía que desarrollar, precisamente porque este equipo ya o sea, entregó bastantes buenos dividendos, o sea, consiguieron 3 Super Bowls, 5 apariciones. No, y volviendo a lo que decíamos y de Mahomes, aunque perdieron esos 2 Super Bowls a los que fueron, la verdad es que creo que fue de lo mejor que hubo en esos 2 partidos. En el segundo tal vez no tanto como en el primero se la bebió haciendo jugadas, se la bebió tratando de sacar el partido, y en el segundo, aunque es no curioso porque nivel, si lo piensas, el primero lo jugó muy mal, pero no se habla de ello porque terminaron ganando. Vino en la parte final, recompuso, pero el primer partido, 3/4, fue malísimo. Y 2 de los otros 2 que ganas fueron en temporadas donde la ofensiva prácticamente toda la temporada regular tuvo bastantes estragos, se conectaron hacia la parte final, pero quien los estuvo acarreando durante toda esa temporada fueron las defensas, que realmente es el punto que ahorita esas defensas han dado el viejazo y ahí queda. Pero bueno, con esto cerramos este tema de los Kansas City Chiefs, y creo que con esto también se da por cerrado el tema de Kansas para esta temporada. Salvo alguna sorpresa que pudiera aparecer por ahí, pero... Porque incluso perdieron con los 3 comodines que están en este momento, así que está complicada la situación para ellos. ¿Traen cuántos juegos de desventaja? 2 o 3. 2 o 3. 2 o 3. Y quedan 4, es prácticamente imposible. Sí, no, está muy complicado. Y bueno, el siguiente. Hablando de está muy complicado. Y es momento de poner en el juicio. La semana pasada hablábamos de toda esta presión que había en el norte de la Americana, en los Pittsburgh Steelers con Mike Tomlin. Pero realmente vamos a mantener esta cuestión con el entrenador en el norte, pero ahora con el equipo que perdió esta semana, los Ravens. John Harbaugh ha tenido sus oportunidades con un quarterback como Lamar Jackson, con un ataque muy bueno, defensas que han estado bien, pero no ha terminado por hacer las cosas. Lamar Jackson no va a poder ganar un Super Bowl con John Harbaugh y es momento de que se vaya si quieren aprovechar los últimos años que queden del prime de Lamar Jackson. Yo creo que esto es un hit. Yo creo que la situación con Harbaugh no se hace un mal entrenador, pero creo que tiene una situación muy similar a la de Tomlin. Y creo que es algo que pasa después de tantos años al frente del equipo. Que de hecho, que algo este partido ya no camina igual. Este partido del fin de semana los tiene ahora en el segundo lugar detrás de Lambeau y Halas, como el duelo de más ediciones entre 2 head coach. O sea, yo dudo mucho que vayan a llegar más allá del segundo lugar, la verdad, porque están a varias temporadas. Ocuparían 5 años más de los 2 ahí. Y la verdad es que dudo mucho que se vayan a estar 5 años más. Dudo mucho que ambos puedan estar
una temporada más. Creo que Harbaugh y Tomlin, los dos tienen algo de potencial de que puedan salir después de esta temporada. Y creo que es por lo mismo. El equipo no funciona de la mejor manera, son un poco predecibles. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando con este equipo de Baltimore, pero no están jugando al mismo nivel. Lamar Jackson esta O sea, Lamar temporada Jackson no está ha dado sano. una O sea, después regresión. de esa lesión en Kansas City, creo que eso es lo que. Porque antes lo que tenía es que cuando venían estas jugadas que se rompían, que él empezaba a improvisar, venía y aprovechaba sus piernas y sacaba. En este partido del fin de semana hubo muchas jugadas en No las que pudo. evitó la captura haciendo estos movimientos, pero por alguna razón no se decidía a salir a atacar por piernas, porque sabía que podían venir los golpes, porque no estaba cómodo y forzaba el pase, no que forzar el pase, más bien tiraba el pase para evitar las Ujú. capturas, lo logró Ya vienen los prácticamente errores. todas las jugadas, menos la última con la que cierran el partido, pero, No, pero también aquí en fue. otras ediciones es el punto de que eso por piernas él lo explotaba bastante bien y era su arma. Entonces creo que mucho de la cuestión de lo que es Lamar es por la cuestión de esa lesión y que no se le ve cómodo 100%. O sea, sí, eso a final de cuentas sí está afectando al equipo, pero también creo que tienen incluso una situación similar a la de Kansas. Parte del equipo ya no es tan joven, han dado un poco el viejazo. Lo de Mucho se habla Henry, del, ajá, de que obviamente, Henry no se el entiende por problema qué fue no le la está lanzando cantidad tanto. también. La cantidad, es que probablemente haya sido que la cantidad, lo mismo que pasó con Barkley esta temporada. O sea, tuvo un muy buen año el año pasado, pero pasa mucho con los corredores. Tantas veces, tanto contacto Y pesa. el Y más desgaste. en un jugador ya de su edad, en la parte final de su carrera, esto toma mayor peso. Y más que a lo mejor pensaras en un jugador como McCaffrey. McCaffrey es un Ujú. corredor que no es que vaya al contacto, es elusivo, es diferente sus habilidades. No, Henry es al contacto, a pasar por encima de ti, y eso genera mucho más desgaste en su juego. Pues sí, no diría que no, siento que sí les ha faltado tener justamente ese juego terrestre que les ayudaba muchísimo, pero ahora también, Mark Andrews para mí ha dado en los últimos años un paso muy para atrás, que para mí no tiene sentido la extensión de contrato que le dieron, para mí tenía mucho sentido el Dársela a dejarlo Likely. salir después de este año, ajá, y teniendo a Likely, que fue un pick alto, que había mostrado buenas cosas, que pudiera tomar ese rol, y que ahora probablemente sea Likely el que vaya a terminar saliendo del equipo, sabiendo de Sí, es difícil que extensión, vayan entonces a terminar, aunque los Ravens son de los equipos que más cap space va a tener la próxima temporada. bueno, Y eso y no tienen incluso tantas podría armas, subir, vaya. eso podría incluso subir contemplando que le den una extensión de contrato a Lamar y eso puede abrir un poco más su cap space el próximo año. Entonces, por ahí igual pueden encontrar la manera de mantener a Likely, porque tampoco va Pues a sí, ser un contrato tan caro, pero en pero pues general, sí, la decisión llama la atención por el momento en el que sucede, por cómo está la temporada. Había muchos factores que no sí, no precisamente. tenía tanto sentido que hicieras ese movimiento en este momento. Y aparte de todo, creo que simplemente no ayuda al equipo y es lo mismo. Siento que hay muchas dudas de esta ofensiva. Más allá de la lesión de Jackson, creo que hay muchas piezas que no han dado el ancho que se esperaba. No hemos hablado de ninguno de los receptores porque nadie ha hecho nada en toda la temporada para Sí, ameritar ha tener una sido, ha mención. La sido un verdad, problema de varios picks de varios. primer ronda que todos han sido un rol donde ayudan como un rol secundario, pero que para lo que se invirtió deberían estar haciendo mucho más. Sí, no terminan de encontrar desde hace varias temporadas el apoyo por parte del cuerpo Y de es algo que les receptores falta. como ellos quisieran. Esta temporada trajeron a de Andrew Hopkins, como que no ha terminado No, pero por conectar. ya está muy al final de su carrera. La verdad es que Es a lo que él voy, puede que han hacer. traído nombres, como también cuando trajeron a OBJ y eso, cuando ya no Es eran que las ellos figuras que fueron en su momento. funcionaban como un rol secundario, pero el problema es que ya no tienen a nadie que pueda tener el rol primario, que era lo que les ayudaba y que era algo muy importante en los años que se metían en la pelea para el Super Bowl y cuando ganaron el Sí, mismo Super ese Bowl. año, por ejemplo, OBJ fue muy bueno, pero porque tenía ahí a Cooper Cup, que No, sí, no digo de OBJ, digo del equipo de los Ravens, o sea, hablando cuando tenían a Quan Boldin, cuando tenían un par de armas más que finalmente terminan de ayudar a que el equipo hiciera más con esta dirección de Harbaugh y ahorita simplemente parece que no, que están perdidos, que no
no encuentran por dónde. Y creo que ese es el gran problema que le veo a este equipo. Pues ya será ver qué pasa con estos Ravens que todavía están en la lucha un poco con más vida que el Kansas City, pero tienen un calendario bravísimo. Ya perdieron hace un par de semanas con los Bengals, les toca otra vez jugar con ellos, que van a buscar sus últimos indicios por sobrevivir en ese juego. Ellos van a tener que hacer la tarea porque el juego de Pittsburgh contra Miami es hasta después, porque si Pittsburgh gana me parece que ya queda eliminado los Bengals, pero en ese momento ellos todavía estarán compitiendo. Y luego después de eso tienen los dos juegos durísimos contra los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Packers de Green Bay. En este punto básicamente tienen que ganar esos 3 juegos. Sí, le toca el camino más difícil. Creo que los Steelers sacando este juego se ponen en una buena posición, aunque también tienen sus dudas. Pero creo que probablemente van a estar en la postemporada. Pero tienen juegos contra Miami, contra Cleveland, que de alguna manera, y el haberle ya ganado, el tener la ventaja de un juego y el triunfo con ellos, puede ser la clave en este cierre de campaña por el norte de la americana. Justo. Y ya hablando, ahorita que estamos mencionando quién se puede llevar la americana, va a ser la última pregunta de esta sección. Okay. De los equipos en las ambas conferencias que están en la posición 1 y 2, ninguno va a jugar el Super Bowl. ¿De ambas conferencias dices? De ambas conferencias. De ambas conferencias. Los que están en el Los que van a jugar el Super Bowl son los que están del 3 al 7 en este momento. Yo creo que son mis. Por un lado, analizando la americana, no estoy seguro. Creo que simplemente no veo a nadie que sea como el fuerte líder para llevar las cosas, porque a todos los equipos le veo dudas. Yo veo 2 equipos que están despertando. Yo veo 2 equipos que empiezan y al final de cuentas en la postemporada lo más importante va a ser que llegues con tu mejor fútbol. Yo veo que estos Bills pueden despertar y sacarle el susto a cualquiera, y estos Texans con esa defensa pueden ganar contra quien sea en donde sea. Pero los Chargers con las lesiones no están al mismo nivel. Los Steelers que ya mencionamos que probablemente estén uno y fuera. Luego de esto tenemos a unos Jaguars que en momentos tienen partidos muy buenos y dominan, y en otros están sufriendo contra los peores equipos de la liga y no pueden hacer nada. Entonces no sabes qué cara vayan a dar. Los Patriotas están las dudas de qué tanto van a competir. Por eso digo, de este lado el 1 y el 2 son los Patriotas y los Broncos. Que mi punto era decir, los Broncos, sí, pero los Broncos han sabido ganar a base de defensa y ya han ganado campeonatos. En postemporada puede ser muy diferente. Recibiendo, jugando en Denver, eso les puede estar ayudando. Ahí la cosa es si pueden asegurar tener la ventaja de jugar en casa. Ahí te va lo que puede ser más complicado. En el lado de la americana puede haber defensas que sean muy duras para estos Broncos. La misma de los Patriotas, la de los Chargers, lo que hablábamos de los Texans, son defensas que creo que pueden hacerle la vida de cuadritos a Bo Nix, y yo esos Broncos los tengo por ahí con cierta duda. Sí, no. La cuestión de lo que digo justamente de la americana es que no veo a nadie verdaderamente que diga es que son el equipo más fuerte. Creo que todos tienen muchas dudas, tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces, por lo mismo, si me preguntas quién va a llegar, no tengo idea por el parte de la americana. Pero por lo mismo, creo que tampoco le puedo quitar el valor del hecho de que al final de cuentas el sembrado 1 y 2 van a tener la ventaja de jugar de local, y que eso puede ser la ventaja en algo tan cerrado para poder tener esto. Y viendo la nacional, no. Para mí es muy claro que el que termine como el sembrado 1 y 2 son los grandes contendientes, que son los Rams, Green Bay o Seattle. Yo no dije el que termine, dije los que están en este momento. Bueno. Igual los Rams todos a definir. Porque los Rams no sabemos todavía si incluso van a quedar campeones de su división. Sí, no, la verdadera cuestión difícil es ese juego contra Seattle, pero ya los desmantelaron en un juego donde ganaban en el primer cuarto. Entonces, todo me hace pensar que probablemente puedan hacer algo similar y mantenerse. Yo pensaría que deberían de poder ganar el otro juego, aunque va a ser difícil, va a ser peleado y no va a ser tan simple como el primero.
pero sí los veo como un equipo bastante fuerte. Y aparte de eso tienes un Green Bay que, como tú dices, lo que importa en esta parte no es tanto los equipos que han ganado, es como los que vayan agarrando ritmo y que lleguen de mejor manera al final de la Pues sí, si temporada. a Green Bay se le cruza Pero Filadelfia. moviendo justamente lo que dices, es uno de los equipos que en este momento está jugando mejor, que finalmente empezó el Toyotatón y Jordan Love empezó a jugar de mejor manera. Regresaron varios de los jugadores lesionados que tenían en cuanto a receptores en Christian Watson y Jaden Reed, y eso ha abrido mucho de lo que dejaron de hacer en cuestión de ofensiva. Y eso por lo menos también está ayudando más a Jordan Love, está ayudando al juego terrestre, y han hecho que tengan una cara que no se veía desde que perdieron a Tucker Kraft. Entonces ahí también veo que sí creo que los Rams y los Packers son los que para mí son los que están en la mejor situación, porque Filadelfia se está cayendo a pedazos, porque Tampa Bay también está teniendo muchísimos problemas y chances y van a ganar la división y quedan fuera de los playoffs si Carolina aprovecha los 2 juegos que tienen contra ellos. Y aparte de eso tienes un San Francisco que tiene lesiones en la defensa y que aunque han llevado las cosas de buena manera, pues sí, no están al 100%. Tienes un equipo de Detroit que ahorita está fuera, pero que estos equipos ya demostraron que le pueden ganar. Luego tienes a los Chicago Bears que sí pueden competir, pero también ya perdieron con estos equipos. Entonces como que sí le veo un paso adelante en este momento, aunque evidentemente muchas cosas pueden pasar en estas 4 semanas, pero sí creo que en este momento yo me iría por decir que el Super Bowl probablemente sería Broncos o Texans contra Packers o Rams. Entonces, Okay. no, para mí uno de ellos va a estar ahí. Veremos la parte final de enero. Qué tan acertados o no estuvimos en esta visión Sí. a la bolita de cristal. Y con eso cerramos esta sección de Hit or Miss. Ya pasando entonces a la siguiente sección de Ofensivas en Reunión, aquí tenemos que vamos a hablar de 4 diferentes temas con un tiempo de 2 minutos y medio, y una vez que el tiempo se acabe, tenemos que pasar al siguiente tema. Así que, Gonzalo, si quieres, pasa y empecemos a hablar del primero de los temas del día de hoy. La novedad de ayer en la mañana fue que cierto jugador está por convertirse en el más viejo de la NFL en estar jugando. Y Bueno, es que todos los lo saben. Indianapolis Colts han llamado para una visita a Philip Rivers por esta situación en la que incluso Leonard, el quarterback novato procedente de la Universidad de Notre Dame, está también lesionado. Sabemos que Daniel Jones ya quedó fuera para toda la temporada por cuestión del talón de Aquiles. Entonces, aquí la cuestión para hablar es, Indianapolis con Philip Rivers, ¿tendría para mantener vivas las esperanzas de su temporada? Yo creo que es una cuestión bien interesante porque les tocó una jugada bien difícil a este equipo. O sea, ya mencionaste esos dos, también está Anthony Richardson que está en la reserva de lesionados por el problema que tuvo de la lesión del ojo, Pómulo. que es una cuestión súper rara que sucediera, pero que evidentemente le complica el poder jugar. Entonces, sí, no, creo que están metidos en un hoyo muy grande este equipo, que lamentablemente están teniendo una increíble temporada que nadie esperaba, pero que esto yo creo que sí va a hacer que sea muy difícil que puedan continuar. Philip Rivers les va a dar una mejor chance simplemente por el hecho de que, pues si no tienen a Leonard, que aparte es un novato que no se sabe qué tanto puede hacer, tienes a Brett Ripien como el siguiente quarterback que está en el practice squad. Entonces, de eso, a Philip Rivers a 44 años de edad, Philip Rivers sigue siendo Philip Rivers y tiene un entendimiento del juego. Va a venir fresco, o sea, eso es una garantía que y no tienes que negociar con nadie por cuestión de contrato, porque el último equipo con el que jugó fue justamente los Colts. Entonces, no hay tanto problema en la estructura para poder hacer. Y mucho de lo que pasó en esa parte final de la carrera de Rivers, que todavía tuvo un shot en postemporada por ahí de intentar hacer algo al final de su carrera, pero estuvo muy golpeado, estaba así. Entonces, probablemente en este momento esté en una mejor condición física desde esa perspectiva. Sí, no, la duda es qué tanto haya dado el viejazo en la cuestión de el entendimiento del juego, el brazo que pudiera haber perdido, ese tipo de cosas que pasan más con la edad.
Pero si eso sigue ahí, no es tan mala idea, porque sabemos que la mayoría de las veces que Philip Rivers llegaba a estar en una buena posición en la postemporada, normalmente las lesiones y los problemas lo dejaron fuera. Vaya, jugó una final de campeonato, la única que jugó en toda su carrera, con el ligamento de la rodilla, el ligamento cruzado roto, sin poderse mover. Era un güey en el centro de la bolsa y de ahí soltaba las jugadas y no puede hacer nada más. Y dato curioso es Esto lo que pone en una mejor situación. si llega a firmar, el hijo más grande de Philip Rivers es más viejo que Warren, el tight end novato de los Colts. Entonces, así de ese. Podría ser el papá de varios de los jugadores en este equipo, pero sí creo que, aunque suene raro, puede ser una cuestión interesante para este equipo de los Colts, que si no se les va a ir, no tienen muchas oportunidades para poder salvar la Y temporada. con eso se acabó el Esta tiempo. puede ser como. Y bueno, el siguiente tema tiene que ver con un equipo, bueno, más bien un jugador, que fue muy criticado en el momento que fue tomado en el draft, pero creo que ha pagado dividendos totalmente. Estamos hablando de Jahmyr Gibbs. ¿Cómo ves las posibilidades de él cargar con el equipo de cara a lo que se viene? Pues ya ha cargado al equipo. En lo que va de la temporada, la verdad es que quien mejor ha jugado de todo el equipo de Detroit es él. O sea, la verdad es, este partido con Dallas, mucho de que lo sacaran fue él. El partido también hace un par de semanas que también sacaron viniendo de atrás, también se fue contra quién fue. Están jugando con el uniforme negro hace como 2-3 semanas. Pero que jugaron con los Gigantes cuando se fueron a tiempo extra. Ese partido, si lo sacaron, fue justamente a la actuación tan buena que tuvo Jahmyr Gibbs. Y estamos viendo algo similar. La jugada que se aventó este fin de semana en contra el jueves en contra de los Vaqueros, en la que hace el corte y el corner va y queda en el piso. O sea, sí, no, la gran duda y la gran cuestión por la que se criticó en cierto punto el hecho de que tomaran a Jahmyr Gibbs en el draft en su momento, ni siquiera era porque Jahmyr Gibbs fuera un mal jugador para ser tomado en el draft. Se esperaba que se fuera en la primera ronda. Pero es decir, ya tienes a David Montgomery, al que le acaba de llegar al equipo y le acabas de pagar bastante dinero. Entonces, ¿por qué das este contrato si ibas a hacer esto? Como que era más las críticas por eso. Ya sabemos que como los han usado, ha sido como este punch combo de Sonic and Knuckles, de uno físico fuerte y uno más rápido y ágil. Entonces, ha funcionado la situación de lo que se hizo. Yo la verdad creo que estamos viendo a uno de los mejores corredores está a punto de romper un récord increíble, que es la mayor cantidad de touchdowns antes de cumplir 24 años, que con el tercer touchdown que tuvo el pasado jueves, empató la cantidad de touchdowns que hizo en su momento también un corredor del mismo equipo, Barry Sanders, pero tiene 4 partidos y en caso de que no clasificaran para conseguir un touchdown y ser sí, no, lo va a romper, o sea, no hay cómo no lo rompa porque no hay manera en que este equipo que corre su ofensiva por él no anote una vez en los 4 partidos que quedan. Entonces, sí, creo que estamos viendo un gran jugador, alguien que va a ser sinónimo de justamente esta generación. ¿Pero crees que pueda cargar con el equipo en contra de los otros equipos de la Nacional? Ves que los problemas que yo le veo al equipo de Detroit no es la ofensiva, es la defensa. Entonces, no sé, yo creo que no le va a bastar. Bueno, y las lesiones han afectado esta temporada también en esa defensa. En la defensa. Y bueno, hablando de otro jugador que tuvo acción en ese mismo partido, pero que al contrario de lo que hizo Jahmyr Gibbs, no trajo su mejor juego para este partido en específico. Estamos hablando de George Pickens. ¿Cómo ves la situación de cara a que es año de contrato y lo que se vio en ese juego? No, yo creo que la situación de Pickens está en un buen puesto. Sí fue un mal juego, sí creo que no se mostró de la mejor manera en este partido contra Detroit, pero no puedes juzgar solo por eso, porque al final de cuentas se ha tenido una muy buena temporada. Vaya, en cuestión de yardas, está como uno de los líderes de toda la liga. Entonces, sí creo que ponle que el que pudiera tener un mal cierre de temporada le podrá afectar un poco, sí, pero de todos modos yo creo que él ha demostrado por qué de un equipo, ya sea este equipo de Dallas o algún otro equipo, le va a dar la oportunidad.
lo que a mí me llama la atención y lo que debe de estar prendiendo las alarmas en el equipo de la Estrella Solitaria, o sea, se vieron en ese partido actitudes, la manera en que corrió ciertas rutas, displicencia en hacer cosas, que fue el problema por el que empezaron a suceder las cosas en Pittsburgh. Sí, o sea, los Si problemas de eso, actitud. si hay un trasfondo, y también fue problemas que tuvo en su momento en Georgia, por algo, a pesar de tener la capacidad como receptor, las manos, lo acrobático y lo que hace, se terminó yendo hasta una segunda ronda, o una parte alta de la segunda ronda. Entonces, creo que es preocupante, más con las decisiones que luego toman estos Cowboys de cómo gastan el dinero de la franquicia y las decisiones. Yo siento que el equipo de Dallas no debería de invertir en él, pero yo sí creo que él se ha ganado tener un buen contrato por parte de otro equipo de la liga. Yo creo que lo que debería tener más sentido es que fuera como la renta de un año y simplemente llegue otro equipo que tenga la necesidad, que solo necesite eso y que incluso con este inicio fresco, esos problemas de actitud no se muestran de la misma manera en que Dallas no se mostraron en un inicio y que todo se pueda llevar de buena manera. Creo que eso es lo que más beneficiaría a las cosas. Lo Quién sabe qué complicado, pase, conociendo a Jerry complicado Jones, era el partido, lo van a firmar. el partido más importante de la temporada de Dallas, porque ya habían venido de atrás, no podían perder este juego si querían ser. El equipo que perdía ese partido básicamente estaba fuera de la postemporada y así se ha dado. Lo único rayito de esperanza que le dieron a estos Cowboys fue que los Chargers derrotaron a las Águilas de Filadelfia y así, pero lo de Pickens para mí es bastante preocupante porque se vio Sí, lo no, mismo de antes. pero a final de cuentas solo es un juego. Queda a ver cómo se ve la siguiente semana y lo que queda de la temporada. Y bueno, para el último tema nos vamos a salir un poquito de lo habitual. Casi no tocamos temas que están rayando hacia el colegial. Ok. Pero luego, se presta luego salen temas porque estamos en este punto ya hacia el cierre. Se dio los campeonatos de conferencia, se determinaron muchas cosas y entre esas cosas que se determinó es que Notre Dame está fuera de los playoffs del colegial. El punto aquí es el hecho de que Marcus Freeman va a ser un coach vamos a hablar de Marcus Freeman, pero yo creo que va a ser coach de la NFL el próximo año. ¿Cómo ves esta situación? No, yo creo que no. Yo creo que Marcus Freeman se va a quedar en la Universidad de Notre Dame. Creo que al final de cuentas, por cómo funciona la misma estructura del colegial, es más difícil que un entrenador de allá salga porque les pagan muchísimo dinero, mucho más de lo que luego pueden conseguir en el nivel de la NFL, simplemente porque como la manera en que se distribuye el dinero no es tan pareja y funciona de una manera diferente, pues pueden llegar a acuerdos de contratos bastante grandes que por lo mismo pues es mucho más simple pues mantenerlo, y más cuando volvió a traer este equipo de Notre Dame, que antes de que él llegara luego competían, luego así, pero verdaderamente llegan a los playoffs, una cosa así, porque tenían un buen calendario y no hacía nada y los acababan. Entonces, por lo mismo, él sí les ha dado una cara con la que incluso estuvieron a nada de estar en el campeonato nacional el año pasado, perdieron con Penn State en la semifinal, pero dieron una muy buena cara, jugaron de muy buena manera y la temporada se quedaron en la orilla en parte por una derrota en la semana 1. Entonces, sí creo que ha hecho el trabajo muy bien ahí. Probablemente va a seguir llevando las cosas en este equipo. Yo creo que la verdad es que no, yo creo que hay buenas opciones en coordinadores y en otras posiciones de otros entrenadores que probablemente puedan tener una mejor oportunidad de tomar un lugar de entrenador. Aparte de que sabemos que en este momento solo hay 2. Yo no sé qué tantos más lugares se vayan a abrir en cuanto a puestos para entrenadores. Si se llegara a abrir un puesto ideal por alguna cuestión muy buena, y hay como los corregir Steelers o algo así. algo, porque me quedó la duda que lo dijiste y lo verifiqué. No, ellos ganaron la semifinal en contra de Penn State y perdieron con Ohio State. Que se quedó fue Penn State porque se quedó. Penn State fue el que perdió. Dije, no recuerdo a Drew Allard jugando la final, entonces no fue Sí, no.
Fue al revés. Leonard, Ahí fue del la que ya confusión. hablamos antes en el programa por la situación de los Colts. Pero sí, yo sí creo que no, va a tomar un buen rato para que eso pudiera pasar. Es muy cómodo como entrenador de ese calibre mantenerse en el colegial. Ya vimos lo que hizo Seban y lo que han hecho otros como Kirby Smart, llevando sus equipos, manteniéndose de manera muy cómoda, haciendo pago de buena manera, y simplemente manteniéndose ahí con algo que funciona, porque luego le mueven y le salen muy mal las cosas, como Urban Meyer, Tiempo. y Jack me recordará. Bueno, Urban Meyer fue un caso para el olvido, pero bueno, con eso llegamos al final de esta sección y nos seguimos con la siguiente. En esta sección de Cuarta y Elige, yo le estaré presentando 2 escenarios a Roy y él decidirá cuál de estos 2 escenarios es el que él ve más factible. Y en este punto, que ya hablamos un poquito de la cuestión de cómo se ven las conferencias y hablamos de quiénes ve. Pero en ese momento yo mencionaba a 2 equipos que yo veo como los más calientes dentro de la conferencia americana. Okay. ¿Con quién te quedas en este momento para que lleguen a la final de conferencia? A la final de conferencia. ¿Bills de Buffalo o los Tejanos de Houston? No, para mí esto es muy simple. Yo me quedo con los Tejanos de Houston. Para mí es uno de los equipos que desde hace varias semanas para mí son de los que mejor han jugado en general. E incluso lo comentaron quien vio allí nuestro reel de Power Rankings que hicimos de la semana pasada. Hubo quien me preguntó que cómo estaba metiendo en los 8 mejores equipos a un equipo que ni siquiera estaba en ese momento en un puesto de postemporada. Y era como de, pues es que el nivel en que están jugando y cómo se le está acomodando todo, están acomodadísimos para agarrar el camino para meterse. Y la manera en que están jugando, nadie lo está deteniendo. Y dicho y hecho, han seguido jugando bien. Tengo dudas en esa ofensiva, pero tengo muchas menos dudas de la ofensiva de Houston que de la defensa de Buffalo. Es el problema. La defensa de Buffalo tuvo mucha suerte en el partido pasado, más de errores de Cincinnati que de verdaderos aciertos de ellos, a mi parecer. Yo siento al final para la postemporada que lo que a mí me hace más tener la confianza a lo mejor en los Bills de Buffalo es que sí, CJ Stroud tuvo un muy buen año de novato, pero no se ha visto esa versión desde entonces. Última semana se ha visto un poquito más sólido. Ha ido mejorando. Ejecutando desde que regresó de buena manera, no cometiendo realmente errores importantes, pero lo que ha estado haciendo Josh Allen es por lo que a mí me hace pensar que puede llevar a este equipo lejos. Ya que su coco está fuera, ¿eh? Sí, pero también estamos hablando de un equipo de Buffalo que verdaderamente, si no hubiera sido por el colapso que tuvo en la segunda mitad de Cincinnati, hubieran perdido por paliza. Estaban siendo dominados por un equipo de Cincinnati que tiene 4 victorias en la temporada, si no me equivoco. 4 o 5. Y que le estaba jugando de muy buena manera. No ha sido el problema de los Bengals. Mi punto aquí es que mucho de eso se debe a la gran problema que tienen en esa defensa. Lesiones y lo que quieras, pero siguen jugando muy mal y permiten muchísimo. Fue lo que aprovechó el equipo de los Patriotas para pasarle por encima. Y el problema es que las fuertes defensas que han estado parando esta temporada al equipo de Josh Allen, y ahí es donde se les dan los juegos. Este fin de semana creo que es donde se va a definir mucho de cara a ver realmente qué pueden hacer en postemporada y por ahí todavía pelear por la división, porque ganándole a los Patriotas se ponen a un juego de esto. El problema es el calendario que le queda a los Patriotas, necesitan un par de más juegos, entonces está un poco difícil que se les pueda dar el que se lleven la división, pero sí, si dan una buena imagen en ese partido y cambian la cara que vimos en el primer juego que jugaron en Buffalo, podría ser una mejor situación. Yo nací entre 2 equipos con lo mismo que Stroud ya no ha cometido errores y que simplemente ha tenido un juego un poco más limpio y así, aunque no ha tenido los grandes números, sí creo que están en mejor posición, porque esa defensa verdaderamente está imparable. Y a final de cuentas se sabe y se dice que las defensas ganan campeonatos. Entonces, sí, yo me quedo con el equipo de Houston. Y seguimos con equipos que en este momento están en la postemporada. Y equipos que están en los 2 lados en la tercera posición. Estamos hablando
de los Jaguares de Jacksonville por el lado de la Americana y las Águilas de Filadelfia en el lado de la Nacional. De estos dos equipos que ya hemos mencionado, de las dudas que tienen, ¿con cuál te quedas que te dé más confianza del papel que puedan hacer en la postemporada? ¿Con cuáles dos defensas? A ver. No defensas, ¿con cuáles dos equipos? De esos que están en tercer lugar. Los Jaguares o las Águilas de Filadelfia. No, es que Filadelfia está de manera terrible en este momento. A mí lo que se me hizo preocupante de Filadelfia, tú ves el juego de hoy, es que, al final, la cara de desencaje de todos saliendo del campo. Ese se ve un equipo que está teniendo muchos problemas. Estamos viendo la misma cara que ya vimos hace 2 años. Literalmente, exactamente igual. Barkley, la cara que traía de desencaje. Jalen Hurts, el mismo Sirianni. De Brown ya ni hablamos. Pero... Sí, no, yo creo que Jacksonville está en una mejor situación en este momento para poder No que esté en una mejor situación, pero ¿cuál te da más confianza a ti? ¿Jacksonville? Por eso, me da más confianza y todo, y creo que está en una mejor situación, por eso me da más confianza, porque simplemente, aunque sí son muy irregulares, aunque sí no creo que tengan, o sea, a veces ves... Ya regresó esta semana, ya regresó esta semana Thomas Jr. Brian Thomas tiene varias semanas jugando, simplemente no había hecho nada. Entonces... O sea, ya regresó, es el punto. Bueno, ha tenido como 2 semanas de 100 toda la temporada y se la ha vivido tirando balones, entonces no, hay todo quedan dudas, pero sí va a ayudar. Jacoby Myers está jugando muy bien, ese verdaderamente creo que es quien está demostrando el puesto de receptor 1 en este momento con cómo se han dado las cosas para este equipo de Jacksonville. Y mi mayor duda ahí es más la cuestión de que Trevor Lawrence es muy irregular, pero el equipo de Filadelfia en general es irregular. O sea, no importa quién me pongas, Jalen Hurts comete errores y en momentos no te puede sacar los juegos, los receptores no han hecho nada, Barkley no ha jugado al mismo nivel, la línea está parchada porque tiene lesiones y todo eso está afectando. Y lo más curioso, y lo mencionaban en la transmisión que estaba viendo del partido de los dos equipos, de los Chargers también no se ven al mismo nivel, pero ves todas las lesiones que tienen y es como, bueno, por eso es que no están jugando de la misma manera. Mientras que ves el lado de Filadelfia, y en este partido dijeron, de los titulares, el único que está fuera es Lane Johnson, que sí es tu tackle y sí es alguien súper importante de la línea, pero que cómo es posible que se vea tan mal. Sí, en teoría está todo perdieron a los dos tackles en diferentes momentos. Y creo que tienen que correr al coordinador ofensivo. Creo que hace 2, cuando justamente tuvieron este colapso, cometieron el error de ver el problema que había y no tomaron la decisión, y eso los llevó a que se desperdició la temporada. Yo creo que este año deberán de aprovechar el que ya saben qué pasó ahí y deberán de ya hacer un cambio a final de cuentas. Siento que eso es lo que verdaderamente va a ayudar tal vez a brindar un poco a este equipo más cercano, por si hay que mucha de la frustración es justamente esa cuestión del coordinador. La cuestión es quién puede entrar, ahí sí no sé. Lo complicado es que en este punto de la temporada siento que es muy complicado y muy tarde para hacer este tipo de movimientos tan abruptos. Es que si no hacen nada, la situación va a estar igual. La otra sería como simplemente quitarle como el derecho de mandar jugadas, o sea, que ya no tenga ese rol el coordinador ofensivo. Se sabe que esta semana estuvo más involucrado Nick Sirianni en todo el proceso, pero tal vez lo que toca es quitarlo de ahí, o sea, que él simplemente ya no se encargue de eso. Ya sea Sirianni o sea alguien más dentro del equipo de coacheo, pero sí, o sea, es que evidentemente para mí hay una falta de confianza en el coordinador ofensivo y todos sabemos que lo van a correr. Creo que es muy claro que este equipo no va a mantenerlo, porque fue lo mismo que pasó en esa temporada donde tuvieron el colapso. Entonces, es lo mismo por lo que yo digo, tal vez sí les beneficiaría hacer el cambio, simplemente porque ya vimos este librito, esta historia pasar. Y bueno, y ahora hemos hablado mucho en el programa de la parte de la postemporada, pero vamos a dejar esta última pregunta para la otra parte de la tabla. Y es que este fin de semana fue el duelo de los quarterbacks más, no los mejores, pero los más mencionados de cara al draft anterior, entre Cam Ward y Shedeur Sanders.
y el partido se lo terminaron llevando los Titanes de Tennessee, que tenían el peor récord de la temporada. Ahora se pusieron a un juego de estos Browns. ¿Quién se lleva el primer pick del draft? El Para ti primer de pick del esos draft, dos. de entre esos dos Porque con un equipos, juego más que gane Tennessee, si ya no gana Cleveland, el primer pick es de Cleveland. no, yo creo que de entre esos dos equipos va a quedar solo Tennessee. Creo que tuvieron una buena victoria en este duelo entre ellos dos, pero no, sí veo que es un equipo con muchísimos más problemas. Y siendo Ya realísticamente, anunciaron que Shedeur Sanders es el titular el resto del camino a la temporada. sí, pues es que en los 3 juegos que ha jugado hizo mucho más de lo que habíamos visto de Dylan Gabriel o de Joe Flacco en lo que hicieron en su momento al frente del equipo. Entonces, sí, yo creo que era muy claro que él tenía que estar después de las buenas actuaciones que había tenido. Probablemente Kevin Stefanski lo tuvo que decidir medio de mala gana porque le dijeron, sí o sí se queda porque, güey, a final de cuentas, incluso en este partido con Tennessee, sí era uno de los peores equipos, pero la ofensiva tuvo un muy buen juego. Y Shedeur Sanders tuvo un buen juego. Creo que volvió a dar un paso en la dirección correcta. Por más que fuera otro rival a modo, son pasos que un quarterback novato a final de cuentas tiene que tomar. Tiene que saber jugar estos juegos, no cometer errores, supo aprovechar los momentos importantes. Por ejemplo, la anotación con la que pudieron haber regresado y empatado estuvo muy bien mandada, como es este pase, donde simplemente pone a competir a su mejor hombre por altura, a su ala cerrada, a una pelea, a una bola peleada, una contested catch, Le y, vienen, y saca las cosas bien. O sea, creo que ha hecho lo suficiente para darle el beneficio de la duda. Creo que muchos de los problemas es su personalidad lo que ha sido un conflicto, pero él no fue la razón por la que perdieron. le Irónicamente, la vienen, razón por la que perdieron este partido es la superdefensa de Cleveland que no se presentó sí, de y hecho, que Malgar tuvo un buen juego. El resto del equipo no hizo nada en defensa. ni tan buen juego. Tuvo el segundo peor win rate, pass rush win rate de su carrera. Y curiosamente fue contra Dan Rompió el Moore, récord. quien era su compañero. Uh-huh. Mínimo ahí rompió su récord personal de sacks. Pero sí, en el partido donde parecía que con lo bien que jugó la ofensiva lo hubieras podido sacar, pero tu defensa ha jugado tan bien toda la temporada, la defensa no se presentó. Entonces, eso es lo que me pone dudas, pero sí creo que en general es un equipo más completo, por eso mismo de que tiene una muy buena defensa. Entonces, por lo mismo, sí creo que puede llegar a ganar un par de partidos más, que a final de cuentas, eso es lo que lo puede estar alejando de ese primer pick. Aparte de que simplemente tenemos que hablar del hecho de que yo no creo que ninguno de ellos dos vaya a tener el primer pick. Yo creo que ese honor, si lo quieres llamar de una manera, lo va a tener o el equipo de los Raiders, el equipo de los Jets o el equipo de los Gigantes. Que en este momento los Gigantes tienen el primer pick. Creo que están a punto de tener un juego como el que vimos la temporada pasada, donde Drew Lock salió de la nada y tuvo el partido de su vida y le quitó el primer pick del draft al equipo de los Gigantes. Es una situación muy similar a la que vimos el año pasado. Tal vez pase algo así, pero mínimo con lo que hemos visto, yo sí creo que el primer pick va a estar en Nueva York. Pero de estos dos equipos, No, eso Tennessee es quien sería se lo una debe llevar. posición muy privilegiada para Nueva York porque el coreback de su futuro lo tienen en casa. Entonces, tener esa opción de jugar con eso, Sí. con Mendoza ahí, podría ser una Sí, muy no, buena y moneda de cambio para construir bien en Nueva York. incluso si se lo termina llevando los Jets, podrían jugar al respecto de eso de si no estás convencido en el quarterback, lo cambias y ya con todos los picks que tienes vas a poder rearmar completamente tu equipo, que creo que es lo que verdaderamente necesitan. Pero bueno, eso ya no son estos dos equipos. Acá yo simplemente me quedo con Tennessee. Okay. Y bueno, con eso cerramos esta sección y para darle final a nuestro programa, vamos a pasar a la sección de Splash, Bust y Figura, donde estaremos mencionando, como dice el nombre, cuál fue el splash, la jugada que para nosotros fue la mejor de la semana. El boss, quien de plano tuvo un partido que estuvo para llorar, y la figura de esta semana. Para mí, ya hablando de Splash. esto, la jugada splash de la semana, yo tenía una marcada desde hace
un buen rato, pero la verdad es que la última jugada de la semana fue la que terminó quitándole lugar en la intercepción de los Cargadores con las que ganaron el Monday Night en tiempo extra sobre Filadelfia. Porque es un pase que tampoco va mal, o sea, no se me hace que es completamente un error de Hurts. Es más un acierto de la defensa de cómo uno desvía el pase, otro la cacha, y en un momento donde estaban colapsándose. Ya estaban en zona de gol de campo y parecía que le estaba acabando y que Filadelfia de alguna manera iban a sacar el partido. Yo verdaderamente ya estaba convencido, ya se le fue el juego a los Cargadores. Esta gran jugada en defensa es lo que termina dándoles esta victoria que, pues sí, les ponen una muy buena situación para poder tratar de asegurar su lugar de comodín en estos playoffs. Ok, mi Splash también es un equipo que con esa jugada básicamente consiguió amarrar su cuestión en los comodines porque también marca la diferencia, y es el picks que se aventó Christian Bedford de los Bills de Buffalo, este pick six que hace a Joe Burrow. Joe Burrow en un momento que hicieron un montón de puntos en el cuarto, pero este pick six fue el que dio la vuelta en el marcador en ese momento y que venía de un muy buen touchdown de Josh Allen en la escapada de más de 40 yardas, y luego la defensa levanta la mano con esta gran jugada. Creo que fue lo que marcó es lo que termina el camino para que los Bills sacaran el resultado. Sí, creo que, como digo, fue lo que terminó de acabar con Cincinnati anímicamente, los tiró. Todavía hubo otra intercepción después, pero desde ahí sí se vio muy claro que Buffalo probablemente iba a sacar ese juego. Ya entonces, hablando del boss de esta semana, aquí yo no tengo un jugador, tengo una unidad que es la que hablamos, la defensa de los Browns. Tenían un partido para ganar, que es algo que no puedo hacer en la mayoría de la temporada, porque su ofensiva finalmente jugó bien. Ponle tú que el rival a modo, como decíamos, pero jugaron bien y cumplieron. Y la defensa no se presentó contra uno de los peores equipos de toda la liga. Es que ahí es donde uno dice, ¿cómo es posible que este equipo de los Browns se ha parado enfrente contra equipos de los mejores y los han detenido bastante por la media del juego? Y luego llega Cam Ward y te destruye y te pasa por encima. Entonces creo que este fue un pésimo día para este equipo, que se hablaba que justamente es que le falta ofensiva, pero que la defensa era de campeonato, y que aquí vimos una cara muy diferente en un partido que deberían haber sacado. Ok, bueno, yo en mi voz de la semana yo sí tengo un jugador que tuvo 5 intercambios de balón en 4 jugadas. Tuvo 4 intercepciones y un fumble. Y tuvo una intercepción y un fumble en la misma jugada. Estamos hablando de Jalen Hurts, que esa jugada es increíble. O sea, lanza primero la intercepción. Ese fumble viene el fumble. Recupera el balón y otro fumble. O sea, no lo puedo contar el fumble igual que las intercepciones, porque tú sabes cómo es cuando estás peleando por tomar una pelota. Es más complicado que ya la tira y ayer un error. Trató de avanzar, es una situación un poquito más complicada, pero sí, terrible el juego que tuvo Jalen Hurts. Y aún así van a ganar. Y le cuesta o sea, igual ellos, que la ventaja que tienen en la división debería de ser suficiente, pero el juego estuvo muy para llorar. Por ahí, mención honorífica, tenía antes de este partido de lunes por la noche a Patrick Mahomes, porque en un partido que era importante para ellos, para mantenerse vivo en esta lucha, en no perder contra otro rival que está directamente en la lucha por el comodín, tuvo 3 intercepciones en un partido que no fue el mejor para él, y por eso. Pero lo de Jalen Hurts fue como hold my beer, y se encargó de... Peleó por ver quién fue el peor quarterback de los que jugaron el Super Bowl pasado. Y sorpresa, no fue Kenny Pickett. Bueno, ya pasando entonces a la figura de la semana. Yo aquí tengo a un jugador que también está teniendo un temporadón y que esta semana dio un increíble juego. Y es el receptor Jackson Smith-Njigba de los Seattle Seahawks, que tuvo un juego de 2 anotaciones y que otra vez se cargó al equipo. Hubo un momento donde al inicio parecía que como que no avanzaba bien el equipo de Seattle y como que le pesó tantito contra Atlanta. Al final les encargó de sacar las cosas y tuvo varios
pues esta anotación larga y todo que termina ayudando mucho en el partido. Entonces sí creo que está demostrando que es el mejor receptor en esta temporada de lo que hemos visto en la liga, con la caída de otros receptores que simplemente no han tenido tan buen año. Y yo tengo otro receptor de la misma división. Estamos hablando de Puka Nacua, que tuvo un partido donde tuvo 2 touchdowns, 7 recepciones para 167 yardas. Algo La muy verdad es similar. que estuvieron en el rango. También estuve a Miren Jigba como posibilidad, pero me quedo con lo hecho por Puka Nacua. Bueno, también otro gran receptor que ha tenido una muy buena temporada y que justamente ese duelo de estos dos equipos que van a estar peleando con todo por ese primer pick, por ese primer lugar de la conferencia probablemente. Y hablando de muy buena temporada, mencionar, en su momento lo mencionamos aquí en el programa, que teníamos que dar la vuelta a la situación. Y pudimos cerrar la temporada como el lugar 1 en el fantasy. Vienen los playoffs, ahora tenemos que amarrar eso. Smith Jigba fue parte de este proceso, pero sí logramos ahí escalar las posiciones, venir de atrás, hilar, me parece que 8 juegos sin derrota, y nos metimos como en el primer lugar. Tenemos bye week la próxima semana, pero estaremos viendo qué pasa. Síganlo en Instagram, ahí en nuestras redes sociales, los posts de cómo cierra esta temporada, y también no solo en Instagram, síganos en todas las otras plataformas para que no se pierdan absolutamente de nada. Gracias por acompañarnos. Esto fue Nación Fútbol. Hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.